Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal de Código Cripto. Si tenéis cualquier criptomoneda, no os podéis perder el vídeo de hoy porque os va a servir de muchísima ayuda para identificar cuándo es un buen momento de compra, cuándo es un buen momento de venta, cuándo simplemente no tienes que tocar nada. Todo eso lo vamos a repasar en el vídeo de hoy, así que no os lo perdáis. Rafita, muy buenos días, ¿qué nos tienes preparado? Muy buenas, Edu, muy buenas a toda la comunidad. Bueno, pues como has estado explicando, a pesar de que mucha gente todavía no esté mucho por la labor de aprender a analizar un gráfico de forma experta, sí que os traemos unos tips, unos pequeños tips, ¿vale? Porque a la hora de que un gráfico te haga una reversión o un token cualquiera, ¿no? Una criptomoneda te haga una reversión o una continuidad a un movimiento, al final se forma un patrón de velas, un conjunto de velas. Las velas nos dan una información, cuando se juntan muchísimas velas nos dan un patrón estructural y esos patrones estructurales nos dan una información que nosotros tenemos que ser capaces de recibir y de saber qué hacer con esa información. Entonces os traemos un vídeo súper sencillo que creo que lo vamos a explicar de la mejor manera posible para que sepáis detectar esos momentos en los que quizá deberíamos vender o deberíamos comprar o deberíamos, como tú has dicho, no hacer nada, simplemente disfrutar y esperar, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un vídeo muy interesante si tienes cualquier activo, si te interesa invertir en cualquier sector, porque esto se puede aplicar tanto a cripto como al mercado tradicional, Acciones. como a paridades, etcétera. Pues Rafa, déjame antes recordar que todo esto lo enseñamos en las clases que tenemos subidas en la comunidad de Código Cripto, todo totalmente gratuito. Podéis entrar desde la descripción. Además, también os dejaremos link para que no esté usando TradingView, un link mediante el cual también podéis tener TradingView de manera gratuita. Aquí todo es gratis, así que tenéis toda la información en la descripción. Por supuesto, si os gusta este contenido, nos ayuda muchísimo que nos deis un like, que os suscribáis y que nos deis ideas para nuevos vídeos en formato de clase, por así decirlo. Así que, Rafita, con esto dicho, vamos allá. Vamos con esos patrones de reversión que no sé por qué los has puesto todos bajistas, tío. Bueno, ha sido un poco de casualidad también, ¿no? Porque me he puesto a dibujar los patrones y me he puesto a dibujarlos todos en forma de reversión bajista. Esto se puede aplicar tanto a bajista como alcista. Al final los patrones se forman de la misma manera para compras que para ventas, ¿vale? Visualmente lo único que tenemos que hacer es cambiar este patrón y darle la vuelta, es exactamente lo mismo, pero saber identificar lo mismo. Y bueno, ha sido así por casualidad o porque O por el seguramente lo que subconsciente. hemos estado analizando esta semana ha sido un patrón. Precisamente ayer en clase estuvimos analizando un patrón de reversión en venta porque el mercado ha caído, lo ha hecho con bastante fuerza, así que pues bueno, era lo que teníamos más reciente y me ha salido de forma automática porque es lo que hemos estado viendo. Que sepáis que pues todo esto lo tenéis de forma gratuita en la comunidad de Telegram, donde además de ir repasando patrones, como por ejemplo hacíamos el día 14 de julio, dábamos un patrón de reversión, ¿vale? Que se dio en Hondo, por ejemplo, era un patrón de reversión que se veía bastante claro. Y en el vídeo de ayer, patrón común de reversión también, donde estuvimos viéndolo, como cada jueves hacemos nuestra clase en directo y ahí lo estuvimos viendo también. Todo esto también lo tenéis, fijaos, aquí en las clases gratuitas. También tenéis por aquí, entendiendo velas y patrones estructurales. O sea, tenéis 1 horita y media entendiendo las velas y los patrones estructurales, y luego en estas clases en directo, cuando surgen esas dudas, pues yo os los voy explicando muchísimo mejor, o por el chat general, que ya somos casi 250 miembros, Edu, y por aquí también vamos ayudando a esta gente que va identificando ya por sí misma todas estas cosas, que yo estoy súper contento con el trabajo que estamos haciendo porque estamos viendo cómo ellos ya son capaces de hacer todo esto, además de estar compartiendo profits también para todo el mundo. Y bueno, pues simplemente pues que lo sepáis, que lo que vamos a ver hoy lo tenéis de forma, si os interesa, lo tenéis de forma un poco más profunda y con mucho más soporte dentro de la comunidad. Así que vamos a ello. Vamos al lío. Bueno, vamos a ver patrones de reversión y patrones de continuidad. Vamos a verlos primero aquí de forma visual, uno a uno, y lo vamos a ver, vamos a intentar encontrarlos, localizarlos también en un gráfico. Primero, ¿vale? Aquí tenemos una especie de patrón en cuña o patrón de estrechamiento que se suele dar. Este tipo de patrón nos puede marcar tanto un patrón de compresión para darle continuidad a este movimiento al alza. Hay que saber detectar
es que este tipo de patrón si está en una zona de reacción del precio o está en una zona en la que realmente no hay nada que pueda girarse el precio y es lo que le da la continuidad al movimiento, ¿vale? Hay que saber también detectar esto, pero vamos a ver por qué esto puede suceder bastante y fijaos, ¿vale? Fijaos, venimos de una subida bastante fuerte y el precio comienza a hacer máximo y mínimo decrecientes. Llega un momento donde el precio sale por la parte de abajo, por lo general, ¿vale? Si viene de una subida fuerte, si esto va a ser un patrón de reversión, es decir, el precio viene haciendo estructuras alcistas con máximos y mínimos crecientes, llega a un punto donde tenemos una zona de frenada a nivel más macro y empezamos a ver este tipo de estructuras. Por ejemplo, en altcoins es importante detectar este tipo de estructuras en temporalidad de 1 hora o 4 horas y en Bitcoin en diario. Tenemos que entender que los movimientos en las altcoins no se dan en las mismas temporalidades que en Bitcoin. Son En mucho más Bitcoin lo veremos rápidos. en temporalidades mucho más amplias y en las altcoins que suelen dar movimientos mucho más rápidos se suelen dar en temporalidades más bajas, ¿vale? Simplemente pues tendremos que cambiar la temporalidad del gráfico aquí en diario, pues en puesto de diario ponerlo en 4 horas, 1 hora y detectarlo ahí. Vale, una vez que estamos en esa zona de posible reacción del precio y nosotros vemos que el precio empieza a hacer este tipo de estructura, que se ve bastante claro, salimos por la parte de abajo, salimos por la parte de arriba, en el momento en el que nosotros vemos cómo el precio vuelve a esa zona intermedia, ya tenemos que tener bastante claro que el siguiente movimiento va a ser por abajo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, creamos una zona de liquidez tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba, creando esos mínimos crecientes, máximos decrecientes, y la intención es irnos a la zona de abajo. Vemos como la primera intención que tiene el gráfico es irse hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos irnos sin antes limpiar mínimamente al mayor número de posibles de traders que haya apalancado aquí en corto, en short, con su stop loss por aquí encima. No puede dar el desplazamiento fuerte hacia abajo sin antes limpiar algo. Entonces, el precio se gira de forma rápida, me liquida, esto suele ser un movimiento muy rápido, me liquida los stops que nos ha dejado por la parte de arriba este patrón de echamiento y ya el siguiente movimiento suele ser rápido a la baja, ¿vale? Esto es un tipo de patrón que no es muy común, pero si somos capaces de detectarlo y detectar esa zona de mínimos y máximos que se van comprimiendo, por el lado que vaya saliendo primero esa estructura, y lo hemos visto en varios vídeos analizando, sería donde marca la dirección del precio. Luego, Vamos por al otra parte, siguiente. tenemos Este me suena de que lo el hemos patrón. visto esta semana en varias ocasiones. Lo hemos visto en AVE, lo hemos visto en QNT, lo hemos compartido en los El vídeos, en Ethereum. el directo, lo hemos compartido en la newsletter. O sea, esto lo tienen que tener grabado a fuego. En Ethereum también el patrón que hemos visto, ¿Cierto? podéis ir a Ethereum y ver el tipo de techo que hemos hecho esta semana, ¿vale? El máximo, como ha sido. Obviamente yo esto lo intento dibujar de la manera más precisa posible. Luego el gráfico obviamente no va a ser exacto. O sea, un Claro. gráfico no es imposible que sea exacto tal cual lo dibujo, pero si sois capaces de grabaros este tipo de imagen y luego ir al gráfico y más o menos veis el tipo de estructura, el tipo de patrón que es muy parecido, pues simplemente con eso es suficiente. Detectando eso, yo creo que puede ser suficiente para intuir qué es lo que puede pasar, ¿vale? Y también puede hacerle un backtesting o iros al gráfico y miráis si encontráis este tipo de patrones y cuánta probabilidad de acierto tiene. Obviamente, el 100% de las veces que sucede esto no da el movimiento exacto, o sea, no funciona el 100% de las veces, pero son patrones que funcionan con probabilidades muy altas. Por eso lo explicamos aquí. Al final nosotros trabajamos de cara con la probabilidad. Bien, ¿qué teníamos por aquí? Bueno, teníamos una tendencia alcista, estamos trabajando con tendencia alcista, puede ser al contrario también, como hemos estado comentando. Y aquí lo que vamos teniendo es máximos crecientes y mínimos crecientes también. ¿Esto qué es lo que va haciendo, Edu? Que por la parte de abajo me va creando alta Liquidez. liquidez y por la parte de arriba me limpia y llega un punto, este punto último movimiento por lo general suele ser un movimiento más rápido, o aquí teníamos un máximo diario, ¿vale? Nos llevamos el PDH o teníamos unos máximos prácticamente iguales, ¿vale? Unos EQH y este es el Se lo máximo que lleva. me los liquida. O sea, el último máximo del movimiento suele ser el que me hace un movimiento o rápido hacia arriba y vuelta hacia abajo, o se lleva un PDH o se lleva unos EQH, unos máximos iguales y así, ¿vale? Suele ser un movimiento que suele limpiar algo que previamente había de liquidez ahí importante.
En el momento en el que empezamos a ver que esta línea que hemos trazado por aquí empieza a romperse y a consolidar estructuras por la parte de abajo, por lo general sale por la parte de abajo, vuelve a apoyar en esta línea y ya se da el desplazamiento de nuevo hacia abajo, ¿vale? Esto sería un patrón de reversión, que este tipo de patrones sí que lo hemos visto, por ejemplo, esta semana en varios tokens, es muy común y si sabemos detectar esto, podemos ser capaces de abrir ventas, cerrar nuestras posiciones de spot si queremos recomprar más abajo, ¿vale? Simplemente por protegernos. Es decir, venimos de una subida bastante buena, tenemos buenos profits, vemos que visualmente nos encontramos con un patrón como este y lo lógico es que si a ti te gusta en puesto de invertir en el largo plazo, ir haciendo tus compras progresivas y no vender de cara a los próximos meses, años, ¿vale? No tocas nada, pero si tú especulas un poco más intentas sacarle algo más de rendimiento al mercado e intentas vender profit y luego recomprar abajo, que no es fácil, ¿vale? Y muchas veces lo mejor es invertir de cara a largo plazo, confiar en el proyecto que tú has estado estudiando y no tocar nada. Eso es lo que, por lo general, si no sabes lo que estás haciendo, lo mejor que puedes hacer es eso. Pero si te gusta comprar y vender y volver a comprar más barato para vender otra vez caro, pues sería este tipo de patrón sería muy interesante de encontrar. También, De cara a Rafa, compra, exactamente lo mismo. perdona que te corte, también es muy importante para la gente que, como tú dices, que va para largo plazo, que simplemente va comprando y va holdeando, pues que si ves este patrón, no comprar en ese momento porque potencialmente va a haber una reversión y vas a poder comprar Eso más es. barato. Por eso siempre os insistimos, aunque no queráis hacer trading, aunque el trading no os interese porque creéis que no se os da bien, porque no tenéis tiempo para dedicarle, pero el entender este tipo de patrones, el entender este tipo de estructuras de mercado os puede ayudar a la hora de hacer compras, porque en los últimos días teníamos a mucha gente que os preguntaba, ¿es buen momento para comprar Ethereum? ¿Es buen momento para comprar XRP? Y nosotros les decíamos, calma, porque estamos en una zona un poco ya complicada. Rafa decía, Ethereum está llegando a zona de máximo, seguramente tenga una reversión, tenga un retroceso de al menos unos días, porque ya hay muchísima gente apalancada en largo esperando esos máximos y el mercado suele hacer lo contrario de lo que la gente piensa. Entonces, el saber detectar este tipo de estructuras es muy valioso, tanto para el que quiera hacer trading como para el que simplemente quiera acumular, por lo que digo, porque va a tener siempre mejores precios de compra que a la larga se termina notando también. Eso es. Bueno, pues, por ejemplo, este tipo de patrón lo vimos en XRP aquí, o sea, no es exacto, fijaos, ¿vale? Porque, o sea, no es exacto, sí que en Ethereum se ve bastante más claro, pero en XRP teníamos algo bastante parecido aquí en esta línea, ¿vale? Esto lo que va haciendo es provocar largos, 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 te provoca muchísimos largos y mientras te va creando un techo y te va limpiando por las partes de arriba, por ejemplo, ¿vale? Yo Entonces, pues si pondría... sabemos detectar esto, Yo pondría el ejemplo de Ethereum que se ve súper claro. El sí. ejemplo de Ethereum o el ejemplo de Aave, la verdad que se veían muy claros, se veían súper claros. Mirad, por ejemplo, en Ethereum, pues tendríamos que poner temporalidad de 1 hora para que se viese del todo clarísimo, ¿vale? Fijaos que el último movimiento, como digo, que suele ser el que liquida, se llevó el PDH, fue el del PDH, nos dejó un doble techo, PDH, se lleva el PDH y en el momento en el que empieza a consolidar por debajo, fijaos en esta mechita es la que yo os digo que viene a retestear prácticamente en esa línea, ¿vale? Aquí es la que viene a retestear prácticamente en esa línea y este sería un buen punto de entrada, por ejemplo, a la hora de buscar short. Esto sería un buen punto de entrada. Fijaos lo bien que lo hacía aquí, pero es que aquí lo volvíamos a hacer. Mirad, aquí, si Vuelve a ponemos limpiar. temporalidades un poquito más pequeñas, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Fijaos, aquí, si yo pongo ahí temporalidad de 15 minutos, por ejemplo, el patrón es prácticamente el mismo, ¿vale? Veníamos de una subida, este tipo de patrón, el último, fijaos, cómo me liquida, un mechazo, me cierra la parte baja y Y para hacia abajo abajo. de nuevo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y eso lo hemos visto también, Así por que estos ejemplo, patrones, en AVE. Si quieres poner AVE, un momentito, para volver a refrescar el movimiento, para que vean otro ejemplo. Yo creo que en AVE también fue muy claro el movimiento. Mira, es que en AVE qué es mucho buena más venta, limpio todavía. compartí de AVE ayer. Eso lo compartimos en la comunidad Sí, y la verdad que se veía muy bien. De hecho, nos avanzamos, pensábamos que eso se iba a ver justamente unos días antes cuando veíamos esa rotura también, aquí, pero sí, el precio se volvió hacia arriba, por eso también es importante el esperar siempre al cierre de la vela, porque eso es cuando vamos a tener la sí. información realmente de si es buen momento o hay que seguir esperando. El timing también es muy importante y aquí ya lo veis, nos amaga. Además, fíjate que dio el movimiento rápido, Mm, por eso creíamos que era una buena opción, porque dio el movimiento rápido y ahí cayó con bastante fuerza, pero no me había roto un mínimo anterior en ningún caso, de momento en ese momento. Luego aquí ya sí, por ejemplo, aquí ya sí que me había roto un mínimo anterior. Este mm, mínimo, si tú vas detectando a la hora de detectar máximo y mínimo, te tienes que ir fijando en que vaya rompiendo, ¿vale? Si por ejemplo aquí tenemos este máximo, ¿vale? Pues para fijarme,
perdón, tengo este mínimo, para fijarme en el siguiente mínimo sería el que crea esta vela después de haber roto máximo, pues sería este de aquí. Está más ¿vale? arriba. Claro. Este que me rompe, ¿vale? Pues este sería el siguiente mínimo. Y aquí sí que lo rompemos, ¿vale? Ujú. Rompemos mínimo, consolidamos y hacia abajo. Pues yo creo que más visual imposible. Creo que se ve muy bien ahí esa Este ruptura, ese patrón tipo de es patrón. básicamente lo que estamos explicando aquí, ¿vale? Se ve, como veis, en Ethereum se ve de una manera, en Aave se ve de otra, en XRP se ve de otra, pero al final la idea es que vosotros podáis detectar este tipo de patrones, que creo que es bastante interesante. Igual en Solana, fíjate el mes pasado, en temporalidad de 1 hora, fíjate como el mes pasado también tuvimos un techo bastante claro con esa misma estructura. Aquí, mira, ¿vale? Muy, muy, muy similar. La última vela en la que me liquida, ahí, la última vela en la que me liquida, el mismo patrón y hacia abajo. En el momento en el que empezamos a ver cómo consolidamos por la parte baja, el mercado se va hacia abajo. Se ve bastante claro. Yo creo que sí que se ve muy claro y ha quedado este patrón súper explicado. Yo pasaría al último patrón de reversión y si te parece, de cara a la semana que viene, podemos hacer los patrones de continuidad porque llevamos ya casi 20 minutos. O sea que yo lo dejaría con el cambio este. Vale, pues fíjate, patrón. Este tipo de patrón se llama patrón de falla. Este tipo de patrón es el patrón más limpio que podemos encontrar. Básicamente se trata de detectar máximo y mínimo, pues en este caso creciente, y llega a un punto donde el mínimo se rompe, ¿vale? Y esta sería la zona donde nosotros estaríamos buscando ventas en el momento en el que vemos que el máximo, ¿vale? Fíjate, voy a Que explicarlo realmente bien. este patrón de falla se parece bastante al anterior que hemos visto. ¿A cuál? Al este de aquí. Se parece bastante. Sí, lo que pasa es que se ve mucho más claro cómo el precio me rompe el mínimo, me hace un retroceso. Sí, es bastante parecido, pero se nota la diferencia. Tenemos un ejemplo bastante esa claro, no parte sé si a ti te final suena. me suena bastante. Este patrón me suena a recuerdos de Vietnam. Vale, fíjate, primero lo voy a explicar y después te lo enseño, ¿vale? Okay. Mira, venimos de una tendencia alcista, donde teníamos una tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes, vamos teniendo máximo y mínimo en cualquier caso creciente, y llega un momento donde se rompe el mínimo anterior y el siguiente máximo ya no puede llegar a las zonas del máximo anterior, ¿vale? Se rompe el mínimo, retroceso, y el retroceso ya no llega a esta zona del máximo, ¿vale? Ya no consigue seguir subiendo y ya suele dar un boss. Después de hacer un choch, da un boss, que es continuidad al movimiento que se acaba de Contrario. dar. Es decir, exactamente, aquí iríamos rompiendo máximo, el mínimo en ningún caso lo supera. Esto sería un boss, y aquí llega un momento donde tenemos un choch, cambio estructural, donde tenemos una rotura del mínimo anterior, y en el momento que esto sucede ya, esto pasaría a ser un nuevo boss, ¿vale? Donde ya la tendencia estaría cambiando y los mínimos serían decrecientes. El ejemplo más claro que te puedo poner, bueno, pues yo creo que es este. Este ejemplo es una gráfica en diario del máximo, el primer máximo histórico que tuvimos en 2021. Bitcoin en 2021, y fijaos lo claro que se ve, ¿vale? Veníamos de una tendencia alcista, fijaos por ejemplo aquí, como también vemos uno de los patrones que íbamos a ver, que al final no vamos a ver, ¿vale? Uno de los patrones de continuidad al movimiento, ¿vale? Veníamos de una estructura bastante alcista y nosotros nos vamos marcando máximo y mínimo. Por ejemplo, aquí teníamos un mínimo, ¿vale? Aquí teníamos este máximo que se sigue rompiendo, ¿vale? Ahí se sigue rompiendo ese máximo. Luego aquí tenemos un nuevo mínimo, que ahí, como ya podéis spoilear, se acaba rompiendo, pero antes hemos roto otro máximo, ¿vale? Aquí, hasta este momento, la tendencia sería alcista. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, pues que este mínimo ha roto el mínimo anterior. Esto sería un choch, un cambio estructural. ¿Qué pasa aquí? Que el precio retrocede, llega a esta zona y ya a partir de este momento ya no puede más con los máximos anteriores, y esto sería la zona de venta. Entonces, si nosotros sabemos detectar estos máximos y mínimos crecientes, pues fíjate que de forma visual se puede dibujar de la manera parecida al patrón que habíamos visto antes, pero este patrón se diferencia un poquito más, ¿vale? A lo que hemos visto antes. Además, este es un patrón en forma de, fíjate que no es tan igual que el de antes, es bastante parecido, pero no es tan escalonado como lo que hemos visto, por ejemplo, en Aave o en Ethereum, sino que hay bastante más diferencia de los mínimos anteriores con respecto a lo que teníamos antes, que era algo más, diría, mucho más seguido, ¿no? Donde el precio viene y empieza a hacer así. Sí, el precio va mucho más pegado a la línea esa de tendencia, por así decirlo. Exacto. Y Va Rafa, tocando muchísimas veces en ese nivel. una pregunta
de novato, cuando hace ese mínimo más bajo que el anterior, cuando vuelve a ir hacia arriba, es importante cuando vuelve a empujar no supere el máximo anterior a los máximos. Claro, porque si no, esto sería una inducción. Esto hubiese sido una inducción, ¿Vale? ¿vale? Que es que el precio me ha roto el mínimo, pero era porque había algún tipo de liquidez importante por debajo de ese último mínimo, y por eso es ¿Vale? importante saber seleccionar los máximos y los mínimos. Para eso estamos dentro nosotros de la comunidad, para enseñar a detectar bien los máximos y los mínimos estructurales, que son súper importantes, y esto sería una inducción a venta. Si luego lo que vemos es que el precio vuelve a romper un máximo anterior, ¿vale? No, yo me refiero Esto hubiese- yo me refiero el máximo anterior al máximo de esto, eso. Yo me refiero, después de romper, de hacer el choch, ¿es importante que no supere el anterior máximo o lo puede superar? Lo puedes superar mientras no supere el máximo anterior, Ok. lo puedes superar, pero por lo general, como No debería. al romperse este mínimo, por lo general, este máximo nunca supera este. Ok. Porque el mercado empieza a perder fuerza. Además, si nosotros desampliásemos, o sea, ampliásemos un poco aquí y pusiésemos temporalidad de 4 horas, nosotros aquí veríamos cómo se acumula liquidez por la parte de arriba. Seguramente esa última vela se lleve un PDH, un máximo diario, para ya romper a la baja, ¿vale? Ujú. Fíjate, aquí lo que tenemos con mínimos crecientes, dejando liquidez por la zona de abajo, creando liquidez por esta zona, la liquida y entonces ya se da ese movimiento hacia abajo. Ok, pues como decía, recuerdos de Vietnam, recuerdos del anterior Bull Run en el cual, gracias a no tener toda esa información, no sacamos todo el profit que podríamos haber sacado, pero espero que en este Bull Run, con la información que va a estar compartiendo la gente a través de la comunidad, con la información que vamos a estar viendo nosotros también todos los días en YouTube, con la información que vamos a estar compartiendo, con las clases, yo creo, tío, que este Bull Run no se nos puede escapar, tío. Yo creo que lo vamos a hacer lo mejor, sin duda. Además, esta mediodía he compartido por aquí también que estaba muy atento a Pengu. Estoy observando Pengu, que visualmente a nivel de un poquito más macro hemos perdido zona estructural y demás, ¿vale? Fijaos que me marcaba esto por aquí, estábamos creando esto y decía que estaba atento para abrir un short, que después he compartido por aquí. Hostia, por aquí Mira lo que ha ha pasado. habido gente que te ha seguido, ¿eh? Ha habido gente que ha sacado profits. Fíjate, ¿vale? Yo entraba en Pengu y aquí la gente pues ya la tenemos aprovechando esas caídas. Ahí Ya lo ves. tenemos muy bien, ¿vale? Porque justo acabo de mirar el móvil y es que yo llevo un 20% cuando la he compartido por aquí, solo llevaba un 7% y el mercado está cayendo y nosotros ganando. Sí, señor. Ese ganando no me ha molado nada, ¿eh? ¿Por qué? Me ha recordado a ganando, bro. No. Qué cabrón. No, la verdad que muy bien, tío. Pues mira, pues me alegro mucho que la gente haya tenido tiempo de aprovechar esos shorts, de sacar esos beneficios. Y al final, pues ya veis, aplicando un poco lo que os enseñamos, tanto en las clases como en los vídeos del día a día, como también en estas clases que sacamos para el fin de semana. Ya veis que es algo que se puede aplicar de manera continua en el gráfico y que se puede aprovechar a nuestro favor. Rafita, no sé si quieres decir alguna cosa más. Nada, que yo creo que hemos tenido un final redondo, sobre todo para contestar a ese tío que un día dijo mucho bla 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 por YouTube de acertamos cosas, pero yo no veo los resultados por ninguna parte. Bueno, pues aquí los tienes, de forma totalmente gratuita para ti. Puedes ver cómo la gente está ganando pasta y tú estás ahí criticando, colega. Al final, gente que le gusta perder el tiempo, siempre la hay en todos lados. Ya compartimos también el PNL de los últimos meses a través de la newsletter. Sin trampa ni cartón, aquí no hay nada que esconder. El mes pasado fue negativo, se dijo, no pasa nada. Este mes está siendo la hostia, se dice, y aquí no pasa absolutamente nada. El trading, al final, es eso. Compensar los meses buenos con los malos y que al final, cuando haces el cómputo anual, trianual, llámale como quieras, que al final el cómputo general sea positivo. Familia, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante esta clase. Tienen todo en la comunidad de manera gratuita, así que aprovechenlo. Familia, si les ha gustado el vídeo como siempre, denle al botón de like, suscríbanse. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, familia.